Y son las 7 en punto, aquí en el estudio de Radio Comienza un día nuevo. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Vamos esta semana, este lunes, otra vez a dar la gloria y el honor al Padre nuestro, el Padre celestial, que nos ha creado, que nos ha dado la vida. Conjuntamente vamos a glorificar a Jehová. Bienvenido otra vez a una nueva semana con el Señor. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe, irás. Todo lo que diga, dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti. Y bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar,
para destruir y demoler, para construir y para plantar. Amén, aleluya. Así juntos como hermanos vamos a empezar esta noche con esta edición de una nueva semana con el Señor. Con agradecimiento en nuestros corazones, Señor, te agradecemos por esta nueva semana en la cual tú nos vas a cuidar, nos vas a bendecir. Porque tú eres el Dios que tiene todo el poder, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Solo tú nos puedes dar la fortaleza en esos tiempos difíciles, en los tiempos que está por delante y en la cual necesitamos de tu apoyo. Gracias otra vez, Señor, por llevarnos hasta donde estamos esta noche. Amén y amén. Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu
trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le aguardan la tristeza y el dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan
manos mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y bendiciones para la familia La Cruz, para Nalda, para Ethelyn, para Setni y demás. Para ustedes tengo la próxima canción. La gloria de Dios maneja mi vida.
Tremenda canción, la gloria de Dios. Y seguimos con otra canción y deseos de bendición y deseos de cariño para Patricia Iglesias, para la congregación completa de la Puerta en Kampen en Amsterdam Norte y en Utrecht. Por ustedes tengo la próxima canción. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Altas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? Una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. El fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible
que dice el coro. Cuando levanto mis manos, levanta tus manos. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Y son las 7:30 aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Quiero hacer uso de la oportunidad para traer unas personas esta noche en oración, para sanación, para fuerza, para que Dios les da fortaleza, consuelo. Y si tienes una necesidad esta noche, si tienes una preocupación, si estás enfrentando retos de la vida, vaya conmigo en oración esta noche y trae tu necesidad ante el trono de Dios. Señor, esta noche te pedimos tu misericordia. Necesitamos tu piedad, Señor, sobre nuestras vidas. Esta noche reconocemos a ti como Jehová, como nuestro Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Esta noche te pedimos para que llevas nuestra batalla, para que nos das la victoria sobre el enemigo que nos está atacando en nuestras vidas, que está atacando nuestros pensamientos, que nos está debilitando. Y estamos convencidos que solo con tu poder podemos vencer. Porque tú nos prometiste que ya somos vencedores. Que el enemigo ya está puesto bajo nuestros pies. Y esta noche, Señor, venimos con confianza ante tu trono, sabiendo que ya somos vencedores. Y esta noche muy en especial quiero orar para las siguientes personas. Quiero orar para mi suegra Ivy, para sanación, y también para mi suegro Papa Winkler, por sanación, por Mama Lee, por Marco van der Linden, por Nalda la Cruz, que les das la sanación prometida. Y clamamos la sangre de Cristo sobre sus vidas. Oramos también para Amarellis y su familia, para fuerza sobrenatural. Y también pedimos tu protección sobrenatural para la familia Alimustar Soliana. Y sabiduría para los líderes de Ucrania y de Rusia. Señor, tú nos has prometido que un día las armas no van a ser necesitadas en este mundo. Y te pido también fuerza y sanación sobrenatural para la familia de Irving y Ruli. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en estas vidas. Porque todas esas personas van a ser testigos de tu gloria y de tu gran poder. Y van a testiguar con sus bocas que tú eres Dios. Van a testiguar lo que tú has hecho en sus vidas. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
y amén. Sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere del suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere
la próxima canción la vamos a dedicar con cariño y bendiciones para la familia Richards en Holanda y en Bonaire, y muy especial para Judy, quien estaba de cumpleaños. La vamos a dedicar también para Mama Ivy, para Papa Winkler, para Charesca, Marcelo, para Fernando y su casa, y para Ronchi y Magali y su casa allá en Bonaire. El hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto. Del otro lado canto. Sí, cuando vas por la vida y tienes retos, no temas, porque vas a llegar al otro lado y solo tienes que llamar a ese hombre que tiene el poder y que siempre va a tu lado, luchando por ti. Y vas a llegar al otro lado y vas a cantar tu himno de victoria.
Esta noche tenemos también bendiciones para la señora Sánchez, para Gladys Carrasco, para Mimi Carolina y su familia, para Antonio y Adriana Herrera, y también para Mireya Natale y toda la familia Natale en Caracas. Para ustedes tengo la próxima canción. Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén, aleluya.
algo está cayendo sobre nosotros. Es la bendición de Dios. Y la próxima canción es dedicada muy especialmente a Amarelis de Hasset. Y bendiciones para Amarelis. Dios todavía y siempre va a estar a tu lado. Para ti tengo la próxima canción. Quiero entregar mi vida, entrega total de alma y corazón, tu llamada, ángelo, contestar en tus manos, Señor, en tus manos yo me entregaré. Silencio, llegaste a invitarme, ven conmigo y entrégate a mí. Era terco, no quise escucharte, tu incansable amor al fin me convenció. Estoy aquí siguiendo tu presencia, haz lo que quieras, yo soy tu servidor. No me asusta presente ni futuro, en tus manos tranquilo estaré. Quiero entregar mi vida, entrega total de alma y corazón, tu llamada, ángelo, contestar en tus manos, Señor, en tus manos yo me entregaré. Plena, la vanidad mundana me cegó, pero cambiaste mi vida por completo. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Estoy aquí siguiendo tu presencia, haz lo que quieras, yo soy tu servidor. No me asusta presente ni futuro, en tus manos tranquilo estaré. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando déjame sentir tu gracia
sobre mí. Borra mis rebeliones y lo que antes fui. Lávame con tu sangre redentora. Sacia mi corazón que sediento está de ti. Unge mi cabeza con aceite, oh Dios. Que tu Espíritu Santo pose sobre mí. Restaura mi corazón que sediento está de ti. Y por siempre a tu lado quiero vivir. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Oh. Úsame a tu manera, oh Señor. Que tu gracia no se aparte nunca de mí. Envuélveme con el fuego de tu Espíritu, que para siempre quiero estar atada a ti. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Cúbrame con tu manto, envuélveme en tu fuego. Tú eres mi esperanza. Cúbreme con tu poder. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, 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 hazme de nuevo. Y bendiciones para nuestra gente de Bonaire, para Omachechi, para la familia Soleyana en Bonaire, y también para Cedric Martinson y su familia en Bonaire. Para ustedes, tengo la próxima canción y vamos a preparar la prédica de esta semana. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor.
ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Muy buenas noches, mi gente. Mi nombre es Gerald Dovale y yo estoy allí haciendo la voluntad de Dios ahí en Amsterdam Norte. Un placer una vez más que puedo estar aquí, que podemos hacer transmisión de este programa con la palabra de Dios para cada uno de la gente que está escuchando, para todo el mundo. Muchas gracias. Esta noche quiero hablar muy corto del camino más corto. Muchas veces en la vida queremos tomar el camino más corto, porque así sabemos que vamos a llegar más rápido, que no hay muchos problemas, mucho tráfico, y llegaremos más pronto posible a nuestro destino, sin tener muchas dificultades. Y aquí esta noche vamos a leer algunos textos bíblicos en Éxodo por el camino más corto. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo para que así podamos aceptarlo
como nuestro Salvador y que así podemos llegar hacia ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por las bendiciones en nuestras vidas y te pido, Señor, bendiciones para las personas que están escuchando y, Señor, y protección para ellos y sus familias, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en nuestra vida. También te pido, Señor, una bendición especial para Myron y sus familias y protección, Señor. Te damos gracias por esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta noche, como dijo, vamos a hablar un momento del camino más corto. Vamos a leer ahí en nuestra Biblia. Si tienes tu Biblia, puedes abrirlo en la página Éxodo 13, 17 a 18. Allí podemos leer el paso del mar Rojo. Ahí comenzamos. Cuando por fin el faraón dejó salir los israelitas, Dios no lo condujo a través de la tierra de los filisteos, aunque era la ruta más directa desde Egipto a la tierra prometida. Y aquí estamos hablando de la ruta más directa desde Egipto a la tierra prometida. Dios no quería que el pueblo se desalentara al tener que pelear durante todo el camino y desearse volver a Egipto. Por eso los condujo por la ruta que está junto al Mar Rojo. Aquí la palabra de Dios nos muestra en la vida que no es, muchas veces pensamos muy fácil para tomar el camino más corto. Pero Dios nos está mostrando aquí que en ese camino podemos tener muchas dificultades y así que podemos volver de inmediato de donde venimos y así ir a nuestra vida anterior. Y aquí Dios nos quiere mostrar algo a ti y a mí, que su camino es el camino de la verdad. Y quizás para nosotros es el camino más difícil, porque como personas queremos ir por el camino más corto y llegar más pronto posible. Pero Dios quiere hacer algo ahí dentro de nosotros. Él quiere cambiarnos para siempre y que así no podemos regresar tan fácil a nuestra vida anterior. El pueblo tenía que estar listo para partir durante la última plaga. Si hubieran manchado la sangre del marco de la puerta, la muerte no crecería sobre sus primogénitos. Inmediatamente después de su salida de Egipto, los israelitas ya estaban en problemas. Pero aquí dice, Dios siempre proveía soluciones milagrosas. Y aquí también te puedo dar la palabra, que siempre, mi gente, siempre Dios proveía soluciones para ti y tu familia milagrosamente. Vamos a seguir leyendo ahí en Éxodo 13, 21 a 22. El Señor los guiaba por medio de una columna de nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. De esta manera podían viajar de día o de noche. La columna de nube nunca se apartó de ellos durante el día, ni la fuego durante la noche. Aquí podemos leer que de día y de noche el Señor estaba con ellos. No se apartó ningún momento de las personas. Una y otra vez Dios nos usó los caminos más fáciles, sino siempre el camino donde Él sabe que el hombre realmente puede ver. Él lo ha salvado del enemigo. Vamos a tomar un ejemplo de la Biblia también en Éxodo 14, 17 a 18. Y ahí dice, yo he endurecido el corazón de los egipcios, y ellos los seguirán, y verán como honro mi nombre, derrotando al faraón, con todos sus ejércitos, sus carros y sus caballos. 18 dice, todo Egipto sabrá que yo soy el Señor. Amén. Recójate en la esperanza
que tienes. Alégrate, mi gente, porque Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Cuando las cosas se pongan difíciles, no tenemos que rendirnos. Nunca, mi gente, tenemos que seguir para adelante, porque nosotros sabemos como creyentes que Dios está con nosotros. Dios está contigo, hermano y hermana. Así libró el Señor aquel día a su pueblo de mano de los egipcios. Los israelitas vieron los cuerpos sin vida que habían llegado a la orilla, y entonces la gente se dio cuenta del gran milagro que había sucedido. Todos estaban asombrados del Señor y creyeron en él y su siervo Moisés. Aquí la gente estaba en angustia, en miedo. Estaban en angustia, pero cuando se dieron cuenta de lo que pasó, todos estaban asombrados del Señor y creyeron en él y su siervo Moisés. Aquí podemos ver que nosotros como personas pasaron en un momento de angustia y temor, pero cuando vieron el milagro de Dios estaban asombrados y creyeron en él. Y así es que tenemos que seguir para salir como triunfador, mi gente. Mantenemos nuestra fe a todo momento. No tenemos que rendirnos, nunca, jamás. El camino más corto, mi gente, no es todo en la vida. Vamos a ver algunas realidades si todo podía ser más fácil como el camino más corto. Como un ejemplo, ¿no podría Jesús haberse convertido en el Redentor, Salvador del mundo de otra manera? Él fue conducido al desierto inmediatamente después del bautismo, ser tentado por el diablo, sufrir incomprensión, ser traicionado, abandonado, ser crucificado, mi gente. Fue un camino muy largo. Salió como un triunfador. También otro largo camino. ¿No podría José haberse convertido en rey de Egipto y salvador del mundo en alguna otra manera? ¿Fue eso ahora a través de la traición de sus hermanos? ¿Vendido como esclavo? ¿En prisión también? ¿Solo en una tierra extranjera? Dios elige el desvío. El camino de la redención es el largo camino del desvío. Conoce el secreto de la reducción, conoce el sentido del desvío. Sin desvío no hay maduración. Sin desvío no hay crecimiento en espiritualidad, mi gente. Nos gustaría ir directamente a la cima. No queremos el dolor y la miseria. Pero la mayoría de las personas espiritualmente muy importante, mayoría de las personas espiritualmente maduras son aquellas que han madurado precisamente en el dolor y la miseria. Se muestra un camino, lo cual es nuestra elección y parece engorroso, pero ese camino más largo resultará ser el mejor camino, mi gente. El camino de Dios hasta nuestro futuro. Dios no quiere que sea demasiado fácil para nosotros, porque de lo contrario podemos volver fácilmente a nuestra vida anterior. Vamos a leer también ahí en 2 Corintios 2, versículo 14. 2 Corintios 2:14, y dice: pero gracias a Dios siempre nos ha llevado en el desfile victorioso de Cristo, y donde quiera que vamos nos usa para hablar a otros y para esparcir el evangelio como perfume fragante. Aquí estamos hablando de un perfume fragante para los que sean salvos. Somos una fragancia de Cristo
que da vida, mi gente. Tú, mi gente, tú eres un hijo de Dios. No estás aquí accidentalmente. No, eso no existe, mi gente. Dios, se trata de Él. Todo esto es de Él, para ti y para tu familia. Y lo hizo por amor para ti y para tu familia. Nunca, mi gente, como un ejemplo, se ha descubierto un código que no haya sido diseñado. Ningún programa informático ha surgido jamás de forma espontáneamente, sin un diseño y un programador trabajando en él. Si nuestro DNA es tan complicado como un programa de computadora, ¿podría ser posible que los humanos venimos a existir por muchas coincidencias? No, mi gente, no creo en eso. Hablamos aquí de una confianza que tenemos, un fe. La confianza tiene que ver con entregarnos, como en la fe cristiana. ¿Crees? Porque tienes fe firme en la palabra de Dios. Con tu corazón crees todo lo que está prometido en el Evangelio y con tu boca confiesas. La fe no solo tiene que ver con tu ser interior en lo más profundo, también tiene que ver con tus pensamientos. Tu mente también participa aquí, mi gente. Y si te doy un ejemplo, no saltas al mar profundo y dices, está bien, esperemos lo mejor. No. Tú sabes quién eres. Creer es saber con certeza que la palabra de Dios es verdadera. Estás seguro que lo que Dios te dice en la Biblia no es inventado, sino que es confiable y es la verdad. Y hablamos ahí de nuestra Biblia, que tú tienes ahí en tu mano. La fe, ante todo, vivir en relación con una persona, en relación con el Señor Jesucristo, y cada vez más convencidos de que Él es el Hijo de Dios y que Él es quien dice ser, que se puede confiar en Él. No elegimos simplemente el camino más corto donde nos sentimos cómodos. Deja que Dios nos guíe, mi gente, y que su gloria brille en esos mismos momentos de lucha. Al final saldremos como ganador y triunfador. Y tengo un ejemplo aquí de una persona, Daniel Bowman. Este hombre fue a Irán para disfrutar del país y predicar el Evangelio. Fue arrestado y encarcelado y golpeado por el mismo hombre todos los días. Cada día de nuevo fue golpeado por el mismo hombre. Y aquí estamos hablando como 9 semanas. Cada día el mismo hombre. Empezó a tener dudas en su fe. No podía más y trató como 3 veces de quitarse la vida. Pero Dios le habló y dijo, Daniel, te amo. Daniel estaba pasando por un momento tan difícil que su fe llegó a un nivel muy bajo. Pero luego escuchó la voz y recuperó la fuerza para continuar. Y un día le habló por fe a este hombre que lo estaba golpeando todos los días. Y él le dijo sorprendidamente a ese hombre, ¿por qué no podemos ser amigos? Y ese hombre le dijo, nunca jamás podemos ser amigos, nunca jamás. Y ahí podemos ver que entonces Daniel trató una vez más en fe. Y le dijo al hombre, podemos ser amigos. Y el hombre
sacó su mano en ese mismo momento y comenzó a llorar y dio a Daniel su mano. Así es, mi gente, que en los momentos difíciles podemos tomar decisiones para hacer el nombre de Jesucristo grande, para seguir así creyendo en Él en los momentos difíciles. No esperamos solamente seguir el camino más corto, más fácil. Vamos a seguir el camino de Jesucristo y que Él nos guíe en nuestras vidas, porque entonces saldremos como triunfadores y que así no podemos ir tan fácilmente a nuestra vida anterior. Muchas gracias por sintonizar este programa esta noche. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Amén. Ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Avívame con tu poder, Señor, pon fuego en mi corazón. Creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, oh. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Eres más grande que cualquier. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me llevará entre sus brazos y caeré. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo. Me amas como padre, como un hermano, como león feroz, como nadie. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Todo puede pasar, mas tú eres fiel. Todo puede
Señor, yo te exaltaré. Yo me gozo en alabarte. Poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, no ofreciste en sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, te perdona tus errores, dime qué más, si te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro, y te muestra su grandeza. Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes, te perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te sana las dolencias, mi Señor, Rey de Reyes, te rescata del oscuro, mi pastor, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor, te canto un son pa' que me bendiga de noche y de día, pa' que me bendiga de noche y de día, pa' que me bendiga de noche y de día, pa' que me bendiga. El Señor me liberó y yo bailo son, Rey de Reyes, y te quita toda angustia y depresión, que protege, oh mi Dios, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor, Rey de Reyes, y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, de noche y mi son, pa' que me bendiga, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga. Tus errores, dime qué más, si te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza, Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes, y yo te canto a ti, y yo te canto a ti, mi buen pastor, Rey de Reyes, tú me diste la alegría y bailo son, Rey de Reyes, te lleva de toda angustia, Santo Dios, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor, Rey de Reyes, y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, con mi son, pa' que me bendiga,
él esperaba respuesta de Dios, pero el ángel enviado con el rey de Tiro sin miedo luchó. Luego le dijo a Daniel, entiende bien la visión, porque con el rey de Tiro aún no he terminado. Y ahora voy a poner fin a lo que he comenzado. Ángeles guerreros tienes que a favor del pueblo vienen a luchar. Cuando yo los necesito, tú le das permiso, salen a pelear. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Déjalos que salgan al combate. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Que su ayuda no me falte. Déjalos pelear de nuevo. Déjalos salir, déjalos salir, déjalos salir de nuevo, capitán. De nuevo, capitán. Tus ángeles en mi rescate. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino,
joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Cántalo conmigo. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Oye, pero aún estás haciendo, arrepiéntete. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida,
nosotros. Le damos gracias. Sobrenatural. Levante sus manos y cante. Tu amor es. Y ahora lo nuevo de Unción Tropical. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tienes tú, el mundo no te lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tienes tú, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tiene Tita, el mundo no se lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Dame el gozo, ¿tú sabes? Y este gozo que tenemos nos lo dio papá. Recibirá unción de Cristo. Y ese gozo no tiene Elizabeth, no tiene Josué, no tiene Yarimba. Yaciel también lo tiene. Bueno, seguimos el gozo, tú sabes. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el vicio no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, la bebida no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Y ahora todo el mundo con la mano arriba, alabando a Cristo y haciendo el grito de guerra. Ay, que yo estoy loco. Por Jesucristo. Estamos locos. Por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Ahora todo el mundo tiene que adorar a Dios. Tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar. Bueno, yo no sé qué clase de gozo tú tienes, pero mi gozo, ¿sabe quién me lo dio? ¿Y 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 quién me lo dio? Dame el gozo. Te lo dije, llegó la unción con canción. La unción de Cristo.
Nadie sabrá hora ni día, como la noche fría. Así será, y una nube llenará, que yo lo sé, que tú vas a ver, que tú serás, Cristo ya viene, que yo lo sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene.